La recepción anual del bufete Baena Valera y Asociados se celebró en el salón del Hotel Riz Madrid. Lorena Valera caminaba con aplomo y elegancia. Vestido azul oscuro de Carolina Herrera. Copa de champán frío en la mano. Mirada serena y calculadora. Teo Valera, su marido y socio gerente, sonreía a un círculo de clientes potenciales. Voz grave, gesto seguro, encantó aprendido a pulso. A su lado apareció Jaime Baena, socio principal y veterano del despacho. Vaso de whisky en la mano y ojos atentos. El informe trimestral es excelente. Tu reestructuración ha sido brillante, dijo Jaime con media sonrisa. Hoy no hablemos de trabajo, respondió Lorena con dulzura firme. Sé cuidar los números y cuidar a la casa, añadió con una calma que imponía respeto. Jaime preguntó por la reforma de la nueva vivienda, cerca del Parque del Retiro. Lorena dijo casi terminada. Solo faltan algunos retoques. Entre los recién llegados, una rubia alta vestida de rojo llamó su atención. Postura osada, mirada directa, paso de pasarela. Es Gloria Suárez, dijo Jaime al notar la mirada de Lorena. Promete mucho. Teo supervisa su primer gran caso. La orquesta inició un vals lento. Teo rodeó la cintura de Lorena. Olor a colonia, cara y a whisky viejo. Carisma que electrizaba la sala. Teo subió al pequeño escenario y agradeció el año del bufete. Habló de beneficios crecientes, de nuevas oficinas, de un juicio ganado con estruendo. Brindó por su esposa, mi directora financiera y mi soporte, dijo con sonrisa de actor. Y los aplausos llenaron el salón. Por el rabillo del ojo, Lorena vio a Gloria tocarse el pelo. Un gesto desafiante. Seguro de sí mismo. Demasiado para una recién llegada. La música terminó. Teo dijo que debía quedarse un poco más. Reunión urgente con Rodríguez. Coge mi coche. Yo volveré en taxi. Lorena notó una nota falsa en su voz. Ligera. Apenas un temblor. Pero la notó. En casa encendió las noticias locales. Hablaron de una caída de precios en viviendas del centro. Los apartamentos de Río Plaza parecían en oferta. Apagó la radio. Mañana habría una presentación clave. Necesitaba dormir y despejarse. Lorena nunca fue paranoica. Todo presentimiento debía ir sujeto a un dato. Toda intuición atada a una cifra. La primera alarma llegó en el extracto bancario. 800.000. Una transferencia extraña. Pasando por 3 cuentas intermedias. Como si alguien quisiera ocultar al destinatario final. 15 años juntos y él siempre avisaba los movimientos grandes. Esta vez no. Durante el desayuno ella preguntó con naturalidad. ¿Está relacionado con el caso Rodríguez? Teo se detuvo un segundo. Una pausa casi invisible. Sí, dijo con voz áspera. Reservas urgentes para una transacción. Luego te explico. Voy tarde a una reunión. La puerta se cerró. Y el beso quedó helado en el aire. Lorena abrió la documentación del caso Rodríguez. No había rastro de una partida de ese tamaño. Miró Madrid por la ventana de su despacho. 15 años levantando una firma y un prestigio. Y Teo acababa de mentirle por primera vez. Los días siguientes Teo cambió de hábitos. Menos reuniones en la sala ejecutiva. Más citas fuera. Agenda llena de reuniones externas sin lugar definido. Raquel, la asistente, dejó otro montón de papeles. Lorena preguntó por el proyecto de Gloria Suárez. Dicen que Teo la supervisa en persona, contestó Raquel con un gesto incómodo. Le ha pagado un curso de actualización con cargo a la empresa. Aquella noche Lorena halló una factura de Diverso. 4 cubiertos. Champán y marisco. Misma fecha de uno de sus retrasos. Durante la cena Teo habló locuaz. Chistes. Promesas. Planes. Ella sonrió y sirvió vino, pero cada frase pasaba por un filtro de sospecha. ¿Has ido menos al gimnasio?, dijo cuando él rechazó más filete. Demasiado trabajo, contestó sin mirarla. Sin embargo, vi tu coche frente al Metropolitan Abascal. Ahora voy allí a veces. Horario más cómodo, respondió con otra mentira pulida. Esa noche Lorena no durmió. Oía la respiración constante de Teo. Y contaba hechos como cuentas de un rosario. 800.000. Gloria Suárez. Diverso. Club en Abascal. Por la mañana llamó a un viejo amigo de Hacienda. Hola, Jacobo. Necesito información sobre compraventas grandes. En el residencial Río Plaza. La respuesta llegó una hora después. Un piso de 200 metros.
Precio exacto 800.000. Compradora Gloria Suárez. Lorena cerró el portátil. Se pintó los labios con pulso firme. El anillo de aniversario brilló. Y murmuró. Así que estas son las nuevas reglas del juego. Esa tarde se quedó más tiempo en la oficina. Revisó libros y registros. Pasillos vacíos. Ascensores lejanos. Zumbido del aire. Silencio pesado de edificio noble. Voces amortiguadas llegaron desde el salón del fondo. Una era de Gloria. No puedo seguir así. Prometiste cambios después de comprar el piso. Los pies de Lorena se clavaron en el suelo. Escuchar no era digno. Pero la verdad pedía su peaje. La voz de Theo sonó distinta. Suave. Casi cariñosa. Dame tiempo. No es momento de movimientos bruscos. ¿Cuánto tiempo? 3 meses. 6. 1 año. Estoy cansada de esconderme. Cansada de fingir que apenas nos conocemos. Ni siquiera te quedas a dormir. Es complicado. Lorena no es solo mi mujer. También es la directora financiera. Un paso en falso y lo pierdo todo. ¿Y yo qué soy? Solo una amante en una jaula de oro. Con piso nuevo y cursos pagados. No digas eso. Significas mucho más. No habría arriesgado todo por ti. Dijo Theo con tono autoritario. Me compraste un piso con dinero ahorrado con tu mujer. Me enviaste a cursos para tener excusas de vernos. En la fiesta la abrazaste y le dedicaste un discurso dulce. 1 hora después me tenías en el baño del hotel. Eso también era parte de la imagen. Tal vez ya no quiero entender. Quizá quiero ser a quien abrazas en público. Theo bajó la voz. Te di ese piso por una razón. Voy en serio. Pero todo a su tiempo. El bufete no puede soportar un escándalo. Debo esperar entonces. Encerrada en un piso nuevo. Como una reina sin corona. Te lo compensaré. ¿Recuerdas ese brazalete de Cartier? Te juro que en 6 meses comienzo el divorcio. Será discreto y sin ruido. Y estaremos juntos abiertamente. Se oyó un beso. Luego otro. Eres preciosa. Más aún cuando te enfadas. Susurró Theo. Nadie entra a estas horas. Hasta la adicta al trabajo ya estará en casa. Aquí no. Dijo Gloria con media risa amarga. Añadamos algo de picante. Dijo Theo acercándose más. Lorena retrocedió en silencio. Cogió sus cosas con movimientos mecánicos. Apagó el ordenador. En el móvil apareció un mensaje de Theo. Llegaré tarde. No me esperes. En el coche la náusea subió como marea fría. Bebió agua con mano temblorosa. 800.000. Dinero de ambos. Un nido de amor para una chica joven. Un curso de actualización. Un brazalete. Un piso en Río Plaza. En 6 meses iniciaré el divorcio. La frase le taladró el pecho. 15 años de matrimonio. 15 años de trabajo conjunto. Y él estaba dispuesto a romperlo todo por una depredadora ambiciosa. Lorena arrancó el coche. Las manos ya no temblaban. Una rabia fría se abrió paso. Si Theo quería guerra la tendría. Pero no con sus reglas. Marcó a Jacobo de nuevo. Necesito detalles de aquella cuenta en el extranjero. Dijo con voz de acero envuelta en terciopelo. Los 15 días siguientes. Lorena vivió en 2 realidades paralelas. De día. Impecable señora Valera. Traje de Chanel. Reuniones fluidas. Cenas discretas. Reformas de la casa cerca del Retiro. De noche. Cazadora paciente. Dossier tras dossier. Nombres, fechas, cifras, trayectorias. Gloria Suárez. Origen humilde en Navarra. Beca de Derecho. Siempre entre las 10 primeras. 3 años en un despacho de divorcios. Ambición sostenida y sin fisuras. Cariño, ¿vienes a la cama? Preguntó Theo desde el pasillo. En 5 minutos. Contestó Lorena ante el portátil. Ni siquiera hubo beso de buenas noches. Abrió la red social de Gloria. Restaurantes caros. Selfies de gimnasio. Puestas de sol en una terraza amplia. Ninguna foto con Theo. La chica era cuidadosa. A la mañana siguiente. Coincidieron en el ascensor. Buenos días, señora Valera. Estás guapísima. Dijo Gloria con sonrisa perfecta. Gracias, querida. Bonita pulsera. Comentó Lorena mirando su muñeca. El mismo modelo de Cartier. Un regalo de alguien especial. Respondió Gloria con un leve tirón en la voz. Yo tuve una parecida. Dijo Lorena con dulzura helada.
Teo me la regaló en el 5º aniversario, con diamantes más grandes. Las puertas se abrieron. Gloria casi corrió hacia el pasillo. Esa tarde Lorena citó a Marta Cebrián, jefa de recursos humanos. Vinieron 2 copas de vino y una conversación sin aristas. ¿Qué te parece Gloria Suárez?, preguntó Lorena con aire distraído. Ambiciosa. Quizá demasiado, contestó Marta. Hay quejas. Se queda con los mejores casos. Flirtea con los socios. Con Teo sobre todo. ¿Me pasa su expediente?, pidió Lorena con sonrisa neutra. Claro, sin problema, dijo Marta sin sospechas. La ducha caliente borró el cansancio, pero no el propósito. Lorena se miró en el espejo empañado. 42 años. Hermosa. Exitosa. Independiente. Podría empezar de cero. Sí, pero esto no iba de amor ni de dinero. Esto iba de traición. Esto iba de respeto pisoteado. Abrió el correo. El expediente de Gloria llegó a su bandeja. Tomó notas con letra limpia. El shock había pasado. Quedaba la precisión. La venganza se sirve fría. Y ella sabía de temperaturas. Empezó por un inventario de activos en manos de Teo. 30% de las participaciones. 3 filiales con beneficios crecientes. Cartera de inversión cercana a 2,5 millones. Todo ganado a lo largo del matrimonio. Todo regado con el cerebro y los contactos de ella. Ahora un inventario de puntos débiles. Orgullo herido con facilidad. Necesidad de ganar hasta en lo pequeño. Costumbre de subestimar a las mujeres. Por eso ocultó la compra del piso con descuido. Seguro de que su esposa no miraría. Esa soberbia sería su ruina. Llegó un correo de Jacobo. Esquema claro de transferencias hacia un paraíso fiscal. Todo legal. Todo rastreable. Todo fe y cifras. Luego llamó a un antiguo compañero, hoy jefe de una unidad de investigación financiera, y cerró otra puerta en silencio. Al día siguiente invitó a comer a Margarita Fuster, la socia que llevaba a Europa. Jaime no está contento con Teo. Ha perdido finura en los detalles, dijo Margarita con gesto serio. Hubo un desliz en el contrato Rodríguez. Jaime tuvo que rehacerlo, añadió sin dramatismos. Lorena tomó nota. La fachada de Teo ya tenía grietas. Y las grietas se explotan con precisión. Volvió al despacho. Abrió operaciones de los últimos meses. Errores aquí. Omisiones allá. Cálculos mal ponderados. Armó una tabla limpia. Fechas clientes, cláusulas fallidas. En una hora el dibujo era claro. La calidad de Teo caía en picado desde hacía 3 meses. El amor te vuelve descuidado, susurró Lorena guardando el archivo. A la mañana siguiente. Reunión con Rubén Chacón, director del área asiática. Quiere ampliar equipo. Lleva meses pidiéndolo. He visto tus proyecciones. Son sólidas. Prepara una presentación para el consejo. La revisaré personalmente, dijo Lorena con una leve inclinación de cabeza. El plan tomaba forma. Primero pequeños tropiezos. Después un fracaso imposible de tapar. Por último un golpe en la reputación. Ahí duele de verdad. Marcó a un amigo periodista. Tengo una propuesta. Una serie sobre grandes fracasos del derecho mercantil, dijo con tono inocente. Esa noche cruzó la puerta del ático. El bar favorito de Teo. Javi el camarero la reconoció al instante. Hoy quiero algo distinto, dijo dejando un sobre generoso. Y una pregunta precisa sobre la joven rubia, que a veces venía con su marido. La semana siguió su curso. Lorena pidió a Teo que liderara un desayuno con el señor Chen, aunque esos tratos solía cerrarlos ella misma. El señor Chen alabó el trabajo de Lorena, y preguntó por una offshore de Singapur, que en realidad no existía en el proyecto. Teo dudó, y quedó al descubierto ante 2 miradas agudas. Tras el desayuno, Lorena se disculpó en el pasillo con el asistente de Chen. Mejor pasamos su caso a Rubén Chacón. Habla mandarín y conoce a los inversores, dijo con cortesía punzante. Una semana después, Teo perdió un contrato de 20 millones. Su irritación se notaba hasta en el pasillo. ¿Cómo ha podido pasar?, se preguntaba golpeando la mesa. Quizá es cuestión cultural, repuso Lorena con miel en la voz. Ya sabes lo que valoran la preparación previa. Luego citó a Jonás Prieto en Diverso, y sembró una duda razonable, sin acusar a nadie, solo pidiendo diligencia adicional. A la tarde Prieto exigió auditoría completa.
Horas extra. Posibles hallazgos. Ruido donde antes había música. A los socios menores les llegó un susurro medido. A Miguel Soto le recordaron un olvido en la lista de ascensos. A Jennifer Ríos le llegó la noticia de que su proyecto podría pasar a Gloria. La planta entera cambió de temperatura. Teo notó el aire pesado. Miradas de reojo. Decisiones discutidas. Clientes pidiendo garantías. Y noches sin dormir que dejaban huellas moradas bajo los ojos. ¿Qué está pasando? Preguntó con las sienes entre los dedos. Quizá necesitas descansar. Menos quedarse hasta tarde, dijo Lorena poniendo una taza de café delante. Al día siguiente sonó el móvil de Teo con una llamada gélida de Jaime. Problemas de documentación en el caso Anderson, dijo con tono que cortaba cristal. Lorena sonrió apenas. La noche anterior había guiado a Miguel, para que encontrara una discrepancia contundente. Sin huellas. Sin ruido. Solo verdad revelada en el momento justo. El rumor creció. Otro cliente de Boston molesto. Términos de financiación confundidos. Nada mortal. Pero sí hiriente. Rubén se acercó a Lorena en el ascensor. Necesitamos revisar el conjunto de riesgos, dijo con respeto claro. Por las noches Lorena vio a Teo más irritable. Faltó a 3 reuniones en una semana. Levantó la voz a un asociado. Se le deshacía el gesto pulcro de siempre. Tómate vacaciones, dijo ella con compasión medida. No hay tiempo. Y además siento que todos esperan mi error, replicó él con los ojos encendidos. Ese lunes el escritorio de Gloria amaneció vacío. Baja por enfermedad. Pero a mediodía entró por la puerta. Ojeras maquilladas. Tacones que golpeaban como martillos. Se encerró con Teo. La voz traspasó madera y cristales. No puedo más. Ese piso es una jaula de oro. Este no es el lugar, respondió Teo con voz helada. Reúnete en otro sitio. En ese barazo del centro. O en un hotel discreto. Soy joven y guapa y con éxito. No voy a esconderme como una delincuente. Hay un evento de caridad la semana próxima. O te presentas conmigo. O habrá consecuencias. Gloria salió hecha una furia. Pasillos llenos de ecos. Y ojos abiertos como platos. Marta llevó a Lorena una nota seria. Gloria exige estar en la lista de asistentes a la gala. Pide turno de palabra. Y dice tener un anuncio importante. Hagamos una excepción, dijo Lorena recostándose en la silla. Promete mucho, añadió con una sonrisa que nadie supo leer. El termómetro del despacho subió varias líneas. Gloria iba y venía como una tromba. Intentó hablar delante de testigos. Teo la arrastró 2 veces a la sala de conferencias. A las 7. Gloria tiró una carta de dimisión sobre la mesa de Teo. Y la llamó poco profesional. Teo la llamó poco profesional a ella. El mundo al revés. Y el edificio conteniendo la respiración. Esa noche Teo se encerró con whisky en el despacho de casa. Lorena le sugirió vacaciones. Él habló de la gala. Del proyecto Anderson. Del miedo a que todo se derrumbe. Lorena asintió y se retiró. La semana siguiente sería un huracán. Y ella ya tenía cada amarre hecho. El día de la gala llegó. Palacio de Cibeles vestido de luces. Banqueros industriales y media ciudad mirando. Lorena con Valentino azul oscuro. Sonrisa impecable. Maquillaje perfecto. Control absoluto. Teo llegó tarde. Corbata torcida. Mirada en pánico manso. La primera parte fue correcta. Jaime habló de logros. Pedro Rodríguez elogió finanzas y la mano de Lorena. Teo miraba a la barra. Gloria bebía en rojo brillante. Escote profundo y ojos como flechas. El maestro de ceremonias llamó a Teo. Subió al escenario. Sudor en la frente. Voz que tropezaba con las palabras. Nuestra firma siempre ha sido famosa por. Dijo con vacilación. Altas exigencias. Cortó Gloria desde el fondo. ¿De qué exigencias hablas? Un murmullo rasgó la sala. El fotógrafo que Marta contrató empezó a disparar sin piedad. Señorita Suárez. Intentó Jaime con voz de hielo. Será mejor que no. No me callo más. Gritó Gloria. Su honorable socio gerente me compró un piso con dinero de la empresa. Silencio absoluto. Teo dijo que era mentira. Gloria sacó papeles. Escrituras. Números. Fechas. 800.000. Pedro se agachó a recoger una hoja. Estos son documentos reales. Murmuró con el ceño fruncido.
Theo pidió seguridad. Gloria lanzó los papeles al aire como confeti. Mirad todos. Pruebas para quien quiera mirar. Theo buscó los ojos de Lorena. Diles la verdad. Suplicó con la mirada rota. Lorena sostuvo su mirada. Fría. Implacable. Callada. Jaime anunció reunión de emergencia del consejo. Mañana, a primera hora. Los invitados salieron en susurros. Y Theo se quedó plantado entre papeles blancos como nieve sucia. Vámonos a casa. Dijo Lorena con voz baja y firme. Mañana será un día duro. El consejo votó sin titubear. Trevor fue obligado a dimitir. Y yo asumí la dirección del bufete con una sonrisa que ocultaba meses de rabia fría. Esa misma tarde inicié el proceso de divorcio. Le di 24 horas para recoger sus cosas. Y una semana para desaparecer de mi vida. Gloria intentó chantajearme. Se presentó con papeles viejos y amenazas veladas. Pero yo ya había previsto cada movimiento suyo. La hice escoltar por seguridad fuera del edificio. Y en 2 días presentó su renuncia. Su piso en River Plaza terminó vendido. El dinero regresó a las cuentas del bufete. Trevor recibió solo migajas. Una casa vieja en Boston y unas cuentas personales. Yo conservé todo lo que construimos juntos. Porque en realidad había sido mío desde el principio. El día que firmamos el divorcio. Me miró con los ojos vacíos. Quiso negociar. Quiso suplicar. Pero ya no quedaba nada que salvar. Le ofrecí un puesto en un bufete menor en Boston. No por compasión, sino para cerrar la puerta con elegancia. Con el tiempo las noticias anunciaron la quiebra de su nuevo despacho. Mientras el mío triplicaba su valor en apenas 18 meses. Forbes me nombró Mujer del Año en Derecho Corporativo. Y el Financial Times me puso en portada como la estratega que conquistó medio mundo legal. Abrimos oficinas en Tokio y Berlín. Negociamos contratos por miles de millones. Y mi nombre dejó de estar ligado al de un marido infiel. Para convertirse en símbolo de poder y respeto. Desde la ventana de Park Avenue observé Manhattan iluminada. Ya no era la esposa de Trevor Walker. Ahora era la directora que había levantado un imperio sobre las ruinas de su traición. Y lo más importante, era solo el principio. El eco de mis tacones resonaba en los pasillos del bufete. Cada mirada que recibía estaba cargada de respeto. Nadie me veía ya como la mujer detrás de un hombre, sino como la mujer que había derrotado al hombre y se había quedado con todo. En las reuniones internacionales, los socios de Tokio me llamaban la Dama de Acero. En Berlín me apodaban la Estratega Invisible. Y en Madrid los periódicos hablaban de la primera abogada que transformaba un bufete en un imperio global. Trevor intentó volver a contactarme. Mensajes perdidos. Llamadas a mi secretaria. Cartas con disculpas torpes. Pero nunca respondí. Su tiempo había terminado. Y él lo sabía. Gloria desapareció en silencio. Su nombre se borró de los círculos legales. Nadie quería contratar a la mujer que había destruido una reputación y casi una empresa. Me enteré de que trabajaba en una oficina secundaria en un barrio olvidado. Para mí era un capítulo cerrado. Yo en cambio abrí una nueva etapa. Convertí el bufete en escuela de talento. Ascendí a los jóvenes que antes fueron ignorados por Trevor. Construí una red sólida. Y en cada contrato firmado estaba mi sello. Las noches de Nueva York se volvieron mi compañía. Las luces de la ciudad eran testigos de mi renacimiento. Cada éxito me recordaba que la venganza más dulce no era destruir a Trevor, sino prosperar mucho más de lo que él jamás soñó. A veces me preguntan si volvería a casarme, si dejaría que alguien más entrara en mi vida con tanta fuerza. Mi respuesta es siempre la misma. Yo ya no necesito ser la esposa de nadie. Soy dueña de mi nombre, de mi empresa, de mi historia. El poder se convirtió en mi refugio, y la justicia en mi venganza silenciosa. Porque el verdadero triunfo no fue verlo caer, sino demostrar que yo era capaz de reinar donde él solo supo traicionar. El tiempo pasó y mi nombre comenzó a escucharse en todos los rincones del mundo legal. No como la esposa de un socio caído en desgracia, sino como la mujer que había reconstruido un bufete sobre cenizas. Y lo había convertido en una potencia internacional. Los clientes más exigentes pedían reunirse conmigo personalmente. Querían escuchar mis análisis. Querían sentir la seguridad de mis decisiones. Y yo aprendí a disfrutar de ese poder silencioso. Del respeto ganado a pulso. Trevor, por el contrario, se fue apagando poco a poco. Su despacho en Boston quebró antes de cumplir 2 años.
Y la prensa lo retrató como un ejemplo de arrogancia y fracaso. Su foto apareció en periódicos locales. Despeinado. Con un vaso en la mano. Intentando explicar lo inexplicable. Gloria desapareció del mapa. Me dijeron que vendía asesorías menores por internet. Y que vivía en un piso alquilado lejos de la ciudad. Para mí era como si nunca hubiera existido. Yo en cambio estaba más viva que nunca. Mi bufete firmó la fusión más grande de la década. Los beneficios se dispararon. Y mi imagen apareció en la portada de revistas financieras. Con un título que jamás olvidaré. La mujer que venció a su destino. Desde mi oficina en Park Avenue. Con la ciudad extendiéndose como un tablero de ajedrez bajo mis pies. Entendí que cada movimiento que hice, cada golpe que recibí, me había conducido hasta aquí. Ya no era la sombra de un marido poderoso. Ya no era la mujer engañada. Ahora, era yo. Con mi nombre, con mi fuerza, con mi imperio. Y mientras levantaba la vista hacia el horizonte de Nueva York, supe que esta historia no terminaba con la caída de Trevor, porque mi historia apenas estaba comenzando. Los meses siguientes confirmaron lo que siempre intuí. La verdadera victoria no era verlo destruido, sino convertirme en la mujer que él nunca creyó que podía ser. Cada reunión del consejo era una declaración de poder. Mis socios me escuchaban con atención. Y yo dictaba el rumbo de la empresa con la misma calma con que una reina mueve sus piezas en el tablero. Abrimos oficinas en Shanghái y en París. Firmamos contratos que parecían imposibles. Y mi apellido apareció en los titulares junto a palabras como visión, liderazgo y triunfo. Trevor, en cambio, era apenas un rumor. Algunos decían que lo habían visto en un bar de mala muerte en Boston. Otros que intentaba enseñar derecho en una universidad menor. Para mí era un fantasma del pasado. Sin peso, sin voz, sin poder. Gloria nunca volvió a sonar en el mundo legal. Se hundió en su propio silencio. Y yo jamás volví a pronunciar su nombre. En las noches de soledad, cuando las luces de Manhattan titilaban frente a mi ventana, me miraba al espejo y reconocía a la mujer que había sobrevivido a la traición. Y que ahora reinaba en un mundo construido con sus propias manos. Ya no necesitaba venganza. Porque la venganza ya se había consumado. Cada firma estampada en un contrato. Cada socio que me aplaudía. Cada portada de revista con mi rostro sereno. Era la prueba de que yo había ganado. Y lo mejor de todo. Era saber que esto no era el final. Sino apenas el principio de mi verdadero imperio. Con el paso de los años mi nombre se convirtió en sinónimo de poder. Los clientes internacionales pedían mis consejos como si fueran oráculos. Y cada negociación llevaba mi sello de precisión y firmeza. El bufete creció hasta superar todo lo que alguna vez soñé. Nuestros despachos en Berlín, Tokio y París se convirtieron en centros de influencia. Y mi oficina en Park Avenue era visitada por ministros, banqueros y magnates que buscaban mi aprobación. Yo aprendí a moverme con calma en ese mundo de tiburones. No con gritos ni amenazas, sino con la seguridad de quien sabe que ya ha sobrevivido a lo peor. Trevor se borró del mapa. Supe por un antiguo colega que daba clases esporádicas en Boston. Cobraba poco y bebía mucho. Su mirada había perdido aquel brillo arrogante. Y su apellido ya no significaba nada. Gloria se convirtió en un recuerdo aún más borroso. Ni siquiera sus escándalos la mantenían a flote. Un día escuché que trabajaba de asistente legal en un despacho sin nombre. Y entendí que su historia había terminado antes de empezar. Yo en cambio seguía escribiendo la mía. Cada logro era un ladrillo más en la fortaleza que construí con paciencia y disciplina. Cada contrato millonario era un recordatorio de que nadie podía arrebatarme lo que era mío. Una noche cerré el despacho tarde. La ciudad brillaba como un océano de luces. Y pensé en la mujer que había llegado allí 15 años atrás. Joven, confiada, enamorada. Dispuesta a compartirlo todo. Ahora, era otra. Una mujer hecha de cicatrices y victorias. Y mientras observaba Nueva York desde las alturas, supe que mi reinado apenas comenzaba. Los aplausos llegaron primero en los periódicos, luego en las universidades. Y después en las instituciones más conservadoras del país. Me invitaban a dar conferencias sobre liderazgo femenino. Me presentaban como ejemplo de superación y visión. Y yo sonreía sabiendo que detrás de cada palabra estaba la historia de una traición convertida en poder. Las jóvenes abogadas se acercaban a mí después de cada charla. Me decían que mi nombre les daba fuerza.
que yo era la prueba de que una mujer no necesitaba un marido para sostener un imperio. Y en sus ojos veía reflejada la mujer que fui y la mujer que jamás volvería a ser. En mi despacho guardo aún el primer anillo que Trevor me regaló, no como símbolo de amor, sino como recordatorio del precio de la ingenuidad. Cada vez que lo miro siento gratitud, porque sin su engaño yo nunca habría descubierto mi verdadera fuerza. El bufete alcanzó contratos inimaginables. Cerramos acuerdos con Asia. Dirigimos fusiones en Europa. Y nos expandimos a Latinoamérica. Yo presidía cada firma con la serenidad de quien domina el tablero completo. Trevor nunca volvió a levantar cabeza. Una vez lo vi de lejos en una nota de prensa, cansado, encorvado, envejecido antes de tiempo. Y entendí que la justicia ya se había cumplido. Gloria desapareció definitivamente. Nadie volvió a hablar de ella. Y su nombre quedó enterrado en los archivos de un error del que yo salí triunfante. Ahora mi vida tiene otro pulso. Ya no se trata de sobrevivir a la traición, sino de saborear el poder que conquisté, de construir un legado que lleve mi apellido más allá de los muros del bufete. Y mientras camino por los pasillos que una vez compartí con él, sé que cada paso firme, cada mirada segura, y cada decisión mía, son la prueba viviente de que la reina nunca fue él. La reina siempre fui yo. Con los años mi figura dejó de ser solo la de una abogada poderosa. Me convertí en un símbolo. Mi nombre aparecía en las portadas de revistas no solo de negocios, también de política y de cultura. Era invitada a cenas de Estado. Mis opiniones eran citadas en los periódicos como si fueran leyes. El bufete dejó de ser un simple despacho. Se transformó en un imperio legal y financiero, una red de oficinas en medio mundo, un ejército de jóvenes talentos que crecían bajo mi dirección. Y cada triunfo era celebrado como una victoria personal. Yo nunca volví a hablar de Trevor, ni de Gloria. Eran capítulos cerrados, sombras que se desvanecieron con el tiempo, pero en mi interior quedaba la certeza de que su traición fue el motor de mi ascenso. La chispa que encendió la ambición que dormía en mí. A veces me preguntaban si no sentía soledad en la cima. Yo respondía con una sonrisa, porque la soledad que conocí al lado de un hombre que mentía era mucho más cruel que la calma de mi independencia. Con el paso del tiempo supe que ya no necesitaba demostrar nada. No a ellos. No al mundo. Ni siquiera a mí misma. Yo había ganado. Y lo había hecho a mi manera. Las luces de Nueva York seguían siendo mi compañía fiel. Cada atardecer pintaba de dorado los rascacielos. Y yo me reconocía en ese reflejo brillante y sereno. La mujer que un día fue engañada. Y que después aprendió a reinar sobre sus propias ruinas. Porque al final, mi historia no fue la de una esposa traicionada, sino la de una reina que aprendió a escribir su propio destino. El eco de mi nombre cruzó fronteras. En conferencias internacionales me presentaban como la mujer que convirtió una traición en un imperio. Y cada vez que subía a un escenario recordaba el dolor del pasado, pero también el orgullo de haberlo transformado en fuerza. Recibí premios que antes parecían reservados solo a los hombres. Reconocimientos de universidades, medallas de cámaras de comercio, y portadas que hablaban de mí como pionera, como estratega, como ejemplo. En mi bufete los jóvenes aprendían una lección que no estaba en los libros, que la lealtad vale más que el talento, y que la confianza rota nunca vuelve a recomponerse. Esa era la marca que dejé en cada socio que formé. Trevor quedó relegado a una nota al pie en la historia de la empresa. Cuando alguien mencionaba su nombre era como hablar de un fantasma. Y Gloria desapareció tan por completo que incluso yo dudaba a veces si realmente había existido, porque lo único que quedaba en pie era mi figura, mi legado, mi victoria. Hubo noches en que me descubrí sonriendo en silencio, no por rencor, no por venganza, sino por la certeza de que lo había logrado. Había ganado la batalla más importante, la de demostrarme a mí misma que podía sostener el mundo sin caer. Y mientras las luces de Manhattan seguían brillando bajo mi ventana, supe que mi historia no era solo mía. Era la historia de todas las mujeres que alguna vez fueron subestimadas, y que un día decidieron levantarse y reinar. Con el tiempo mi nombre se convirtió en herencia. Ya no era solo la directora de un bufete, era la mujer que había abierto un camino para tantas otras. Las jóvenes abogadas me escribían cartas contándome que mis decisiones les daban valor. Y yo entendía que mi legado iba más allá de los contratos y las cifras. En cada ciudad donde abrimos oficinas dejé una marca.
En Berlín una fundación para apoyar a mujeres juristas. En Tokio un programa de becas para estudiantes brillantes sin recursos. En Madrid un centro de arbitraje que lleva mi apellido, porque comprendí que el verdadero poder no era acumular, sino transformar. A veces en silencio me preguntaba si alguna vez volvería a amar, pero ya no con miedo ni con dependencia, sino con la seguridad de que jamás volvería a entregarme por completo. Porque aprendí a pertenecerme primero a mí misma. Trevor desapareció definitivamente de mi horizonte. Supe que se retiró en la sombra, olvidado incluso por quienes antes lo adulaban. Y de Gloria no quedó más que un eco perdido en algún archivo judicial. Sus nombres se borraron, mientras el mío seguía multiplicándose en cada titular. Hoy cuando camino por los pasillos del bufete, veo rostros jóvenes que me miran con admiración. Y sé que ya no soy solo una mujer que venció a una traición. Soy la prueba viviente de que el dolor puede convertirse en fuerza. Y que de las ruinas más oscuras puede levantarse un imperio más brillante que nunca. Y mientras cierro cada noche mi despacho, con la ciudad encendida bajo mis pies, me repito a mí misma la verdad más profunda que aprendí. No fue él quien me definió. Fui yo quien escribió cada línea de esta historia. Los años me dieron una perspectiva distinta. Ya no veía mi historia solo como un ajuste de cuentas, sino como una lección escrita con fuego y paciencia. El bufete se convirtió en una institución global. Y mi apellido pasó a significar estabilidad y éxito en cualquier parte del mundo. Cuando llegaba a una sala de conferencias, los murmullos se callaban, y todos esperaban mis palabras como si fueran sentencia. Fundé una cátedra en la universidad para enseñar a las nuevas generaciones, no solo leyes, sino la importancia de la dignidad, de la lealtad, de la disciplina que no se quiebra ni siquiera bajo traición. En las noches tranquilas de mi ático en Park Avenue, con un vaso de vino y la ciudad latiendo bajo mis pies, me descubría recordando aquel primer día de sospecha, la factura olvidada, la mentira torpe, la sombra de Gloria, y sonreía con calma, porque entendía que sin aquel dolor jamás habría llegado tan alto. Ya no había rencor, ya no había heridas abiertas, solo cicatrices que brillaban como medallas, porque cada caída se transformó en escalón, y cada lágrima en piedra firme de mi reinado. Así aprendí la verdad más valiosa, que el poder más grande no se mide en cuentas bancarias, ni en títulos, sino en la capacidad de levantarse de las ruinas, y reescribir el destino con tus propias manos. Esa fue mi victoria definitiva, y también mi legado eterno. Los reconocimientos siguieron llegando. Me nombraron la primera mujer en presidir el Consejo de Asociaciones de Bufetes Internacionales. Y mi retrato adornó la portada de revistas donde antes solo aparecían hombres de traje gris. El poder dejó de ser un anhelo para convertirse en mi piel cotidiana. Ya no necesitaba demostrar nada. Cada paso mío era prueba suficiente de que el pasado había quedado atrás. En cada ciudad que visitaba encontraba a jóvenes que me decían: gracias por enseñarnos que no estamos condenadas a ser segundas. Y esas palabras me conmovían más que cualquier premio o contrato millonario. Trevor se perdió en el olvido. Nadie pronunciaba ya su nombre en los círculos de negocios. Apenas alguna nota vieja en periódicos locales lo mencionaba como un ejemplo de caída estrepitosa. Y yo nunca volvía a mirarlo atrás. Gloria se borró como si jamás hubiera existido. Ni siquiera sus errores sobrevivieron al paso del tiempo. Solo quedó mi historia en pie. Y esa era la mayor victoria. Hoy miro la ciudad desde lo alto de mi despacho. Y entiendo que lo conseguí todo no por venganza, sino por la certeza de que podía hacerlo, porque aprendí a ser dueña de mi vida, sin cadenas, sin sombras, sin miedo. Esa es mi herencia. Esa es mi verdad, la de una mujer que transformó la traición en un imperio, y que sigue escribiendo su destino con la cabeza erguida. El tiempo convirtió mi historia en leyenda. En las universidades hablaban de mi caso como ejemplo de estrategia y resiliencia. En los foros de negocios citaban mis decisiones como manual de liderazgo. Y yo observaba todo con serenidad, sabiendo que mi vida había trascendido más allá de mi propio nombre. Las jóvenes me buscaban como mentora. Querían aprender no solo de mis triunfos, sino de mis heridas. Y yo les repetía siempre lo mismo. La traición no te destruye si sabes convertirla en motor. El dolor puede ser una cárcel o puede ser un trampolín. Tú eliges. En el bufete cada pasillo respiraba mi presencia. Los socios sabían que mi palabra era ley.
Y los clientes reconocían que bajo mi dirección no existía espacio para la duda, porque yo había aprendido a ver lo que otros no veían, a anticipar cada movimiento como en una partida de ajedrez. Trevor quedó como un recuerdo lejano. Su figura se volvió difusa, como una sombra que se disuelve en la memoria. Y Gloria no fue más que un eco sin nombre, apenas una nota al pie en la historia de mi ascenso. Yo, en cambio, seguí creciendo. Seguí conquistando espacios que antes parecían imposibles. Y cada logro llevaba la misma marca silenciosa, la certeza de que no era víctima, sino reina. Al mirar hacia atrás entendí que mi victoria más grande no fue el poder, ni el dinero, ni la fama, sino haber escrito mi propio destino con las manos firmes, y haber demostrado que nadie, absolutamente nadie, puede decidir por mí quién soy. Esa es la última verdad de mi historia. Y también su comienzo eterno. Los años siguieron y mi nombre se convirtió en sinónimo de autoridad. Mi firma aparecía en tratados internacionales. Y los gobiernos me consultaban antes de aprobar reformas económicas. Yo había pasado de ser una mujer engañada en silencio, a ser la voz que todos escuchaban en público. El bufete creció hasta convertirse en un imperio jurídico, con oficinas en 5 continentes. Y cada sede llevaba mi sello personal. No era solo un negocio, era una estructura forjada con disciplina, y con la fuerza de una mujer que aprendió a no doblarse nunca. A veces al cerrar los ojos volvía a aquel recuerdo del principio, el susurro de una mentira, una factura sospechosa, un perfume ajeno, y entendía que todo había comenzado allí, en el instante en que descubrí que la verdad podía destruirme, o podía darme alas. Nunca más volví a permitir que alguien definiera mis límites, ni en lo personal ni en lo profesional. Y con el paso del tiempo aprendí a agradecer incluso la traición, porque sin ella no habría conocido mi poder. Trevor quedó reducido a un silencio definitivo. Supe que se retiró en un pueblo pequeño, lejano de todo lo que alguna vez fue, y Gloria desapareció sin dejar huella, como si el viento hubiera borrado su nombre de la memoria colectiva. Yo, en cambio, seguí avanzando. Cada contrato, cada premio, cada portada, eran piezas de un legado que ya no me pertenecía solo a mí, sino a todas las que vendrían después. Y cuando las luces de la ciudad brillaban bajo mi ventana, sabía que mi historia ya estaba escrita en piedra, no como un relato de derrota, sino como la demostración viva, de que una mujer traicionada puede levantarse, y convertirse en reina de su propio destino. Con los años descubrí que mi verdadera victoria no estaba en los contratos millonarios, ni en las oficinas de lujo que abrimos alrededor del mundo, sino en la huella que dejé en cada mujer que me escuchó decir que nunca más aceptaría ser sombra de nadie. Mi nombre se volvió referente en los tribunales y en los consejos de administración, pero también en las casas humildes, donde madres e hijas repetían mi historia como prueba de que los muros podían romperse. Yo era ejemplo de que la traición no acaba con nosotras. Al contrario, puede ser el fuego que encienda nuestra fuerza. Trevor desapareció de todas las conversaciones. Su figura se volvió irrelevante incluso en mi memoria. Y cuando alguien lo mencionaba yo apenas sonreía, porque comprendía que ya no me definía su caída. Me definía mi ascenso. Gloria se borró como polvo arrastrado por el viento, y su nombre quedó archivado en el olvido. La historia la castigó con el silencio, y a mí me premió con el eco eterno de mis logros. El bufete alcanzó alturas que nadie imaginó. Firmamos la fusión más grande de la década, y mi apellido pasó a ser sinónimo de prestigio global. Cada decisión mía se convertía en tendencia, y cada palabra en regla no escrita. Por las noches, cuando cierro mi despacho y me quedo sola frente a los ventanales, miro el horizonte iluminado de la ciudad, y siento un orgullo sereno, porque aprendí a gobernar no solo un bufete, sino mi propia vida. Esa es mi victoria definitiva, no vengarme de quienes me traicionaron, sino convertirme en la mujer que jamás pudieron destruir. Con el tiempo comprendí que mi historia ya no me pertenecía del todo. Se había convertido en inspiración para miles de mujeres que jamás conocí. Cada carta, cada mensaje, cada mirada de gratitud que recibía en conferencias, me recordaba que el eco de mi voz trascendía mucho más allá de los muros del bufete. Fundé una fundación con mi nombre, destinada a becar a jóvenes sin recursos. Quería que supieran que la justicia también podía ser su camino, que no necesitaban la aprobación de nadie para triunfar, solo el coraje de levantarse una y otra vez.
En las reuniones internacionales. Los hombres que antes me miraban con desdén, ahora inclinaban la cabeza con respeto. Había roto techos de cristal y cadenas invisibles. Y lo había hecho con la misma calma con la que firmaba un contrato millonario. Trevor ya no era más que un recuerdo lejano, una sombra perdida en el tiempo. Su rostro no aparecía en ninguna parte, ni siquiera en los círculos menores donde solía moverse. Su caída fue tan grande como mi ascenso. Y la vida se encargó de sellar la diferencia. De Gloria nunca más se supo. Su nombre se desvaneció como tinta borrada. Y yo jamás volví a pronunciarlo, porque en mi mundo ya no existía. Hoy camino por los pasillos de mi bufete. Los jóvenes me miran con respeto y con orgullo. Saben que cada paso que doy abre una puerta para ellos. Y yo sé que ese es el verdadero legado. No el dinero, no los premios, sino la certeza de que ninguna traición puede definirnos. Solo nuestra fuerza, solo nuestra voz, solo nuestra decisión de reescribir la historia con nuestras propias manos. Los años siguieron marcados por victorias. Mi nombre se convirtió en sinónimo de confianza y de poder. Cuando llegaba a una negociación los clientes sabían que la balanza se inclinaba a mi favor. Y cuando pronunciaba un discurso los auditorios enteros quedaban en silencio. Convertí el bufete en una escuela de líderes. Muchos de los jóvenes que ascendieron bajo mi tutela hoy dirigen oficinas en todo el mundo. Y cada uno de ellos reconoce que la disciplina y la dignidad son las bases del éxito. Mi legado se multiplicó en cada rostro que aprendió a no doblegarse. Yo en cambio aprendí a vivir con calma. Ya no necesitaba demostrar nada. Cada paso mío era prueba suficiente de lo que había logrado. Y cada logro era un recordatorio de que la mujer que un día fue traicionada, ahora gobernaba su propio destino. Trevor ya no era ni siquiera un fantasma. Era simplemente nadie. Un nombre borrado de los registros. Una página arrancada de la historia. Y Gloria quedó reducida a un murmullo que se perdió en el viento. Sin voz. Sin rostro. Sin lugar. Yo en cambio seguí firme. Seguí creciendo. Seguí abriendo caminos. Y cada vez que miraba la ciudad desde lo alto de mi despacho, sabía que lo que construí iba a sobrevivirme. Porque mi verdadera victoria no fue verlo caer, ni verla desaparecer. Mi verdadera victoria fue levantarme de las ruinas, y convertirme en reina de mi propia vida, con la certeza de que esta historia, aunque escrita en el dolor, terminó siendo mi mayor triunfo. Con los últimos años entendí que mi historia no necesitaba un final cerrado, porque lo que construí no muere conmigo. Queda en cada decisión del bufete, en cada joven que aprendió a no dejarse pisotear, y en cada mujer que levantó la cabeza después de la traición. Las portadas dejaron de impresionarme. Los contratos dejaron de ser el centro de mi ambición. Lo que me daba paz era ver que ya nadie podía arrebatarme lo que soy, porque aprendí a pertenecerme primero a mí misma. Trevor quedó como un recuerdo desdibujado. Un nombre olvidado incluso por los que alguna vez lo aplaudieron. Gloria se apagó en silencio, como si nunca hubiera existido. Y yo seguí creciendo. Seguí reinando. Seguí escribiendo. Desde la ventana de mi oficina en Park Avenue miro la ciudad cada noche. Y veo en las luces la confirmación de mi destino. Yo no fui la víctima de una historia de engaño. Fui la autora de una historia de poder. Y aunque muchos me llaman implacable, yo sé que mi fuerza nació del dolor, que mi imperio se construyó sobre las cenizas de una traición, y que mi nombre seguirá brillando cuando ya no quede nada más. Porque esta historia nunca trató de Trevor, ni de Gloria, trató de mí, de cómo una mujer convirtió la herida en arma, la caída en ascenso, y la traición en un legado eterno. El bufete sigue creciendo más allá de lo que imaginé. Ya no es solo una empresa. Es una institución que lleva mi nombre en cada contrato firmado en distintos idiomas. Tokio, París, Madrid, Nueva York, todas esas ciudades laten bajo un mismo emblema. A veces camino sola por los pasillos cuando la oficina queda vacía, y siento el eco de mis propios pasos. Como si me recordaran que llegué aquí contra todo pronóstico, que de un engaño nació mi fuerza, y que de una herida surgió un imperio. Los periódicos escriben que mi legado será eterno. Pero para mí el verdadero legado está en las sonrisas de las jóvenes abogadas, que ya no aceptan ser la sombra de nadie, que saben que pueden reinar por sí mismas, y que mi historia les da la prueba viva. Trevor quedó perdido en algún rincón del pasado. Ya ni siquiera me pregunto dónde estará, porque dejó de tener importancia.
Y Gloria es apenas un recuerdo sin rostro, un susurro que el tiempo borró. Yo sigo aquí, de pie, con la cabeza erguida, con mi ciudad a mis pies, con mi vida en mis manos. Y mientras observo el horizonte iluminado, sé que mi historia no termina, porque cada día que despierto, tengo la oportunidad de escribir una nueva página, con la certeza de que nadie podrá nunca más arrebatarme mi lugar. Esta no es una despedida. Es apenas la confirmación de que mi reinado continúa, porque las reinas verdaderas no se destruyen, se reinventan una y otra vez. El tiempo me enseñó que las historias como la mía no se cierran de golpe. Se alargan como un río que sigue corriendo aunque cambie de cauce. Cada día se escribe un nuevo capítulo. Y yo sigo aquí, escribiéndolo con mi propia voz. El bufete alcanzó dimensiones que hubieran parecido imposibles en mis primeros años. Ahora hablamos de alianzas con gobiernos, de acuerdos que moldean mercados enteros, y de proyectos que marcan el futuro de generaciones. Y yo sigo al frente, calma en el gesto, firmeza en la palabra. Cuando miro hacia atrás ya no veo dolor, veo la ruta de mi transformación. Un trayecto que empezó con una mentira y terminó con una corona invisible, la que yo misma me puse cuando decidí no rendirme. Trevor es un nombre apagado, ni siquiera los archivos lo rescatan. Y Gloria se convirtió en silencio definitivo, nadie la recuerda, nadie la nombra. Y eso es peor que cualquier derrota. Yo sigo en cambio caminando hacia adelante. Mi nombre resuena en las universidades, en los tribunales, en los consejos de administración, y en los sueños de las jóvenes que se saben capaces de todo. Esta es mi verdad final. No fui víctima. Fui arquitecta de mi destino. No fui la sombra de un hombre. Fui la luz de mi propio imperio. Y mientras la ciudad brilla bajo mis pies cada noche, sé que mi historia no ha terminado. Porque mientras yo respire, seguiré escribiendo con cada paso la vida de una mujer que jamás permitió ser destruida. Hoy sé que mi historia no necesita un punto final. Porque cada logro abre un nuevo comienzo, cada contrato firmado, cada generación que levanta la voz gracias a mi ejemplo, es la continuación de un relato que no me pertenece solo a mí. El bufete ya no es simplemente un lugar de trabajo, es un símbolo de resistencia, de dignidad, de poder conquistado con paciencia, y con la certeza de que ninguna herida puede frenar a una mujer decidida. A veces cierro los ojos y vuelvo a aquella noche en que descubrí la traición. Recuerdo el frío en mis manos, el nudo en mi garganta, y sonrío, porque de ese dolor nació la versión más fuerte de mí misma. Trevor ya no es más que un fantasma sin eco, Gloria un nombre borrado por el tiempo, y yo soy la prueba viva de que la verdadera justicia existe, aunque tarde, aunque duela, aunque llegue envuelta en silencio. Mi legado no está en los millones ganados, ni en las portadas de las revistas. Mi legado está en cada mujer que aprendió a levantarse, en cada voz que se negó a ser callada, en cada paso firme que resonó después del mío. Por eso esta historia nunca acaba, porque mientras haya una mujer dispuesta a reinar sobre sus propias ruinas, mi voz seguirá viva en ella, y mi imperio seguirá creciendo más allá del tiempo. Las noches en mi ático de Park Avenue siguen siendo testigos de mis pensamientos. A veces miro las luces de Manhattan y me reconozco en ellas. Cada destello es un recuerdo de todo lo que atravesé. Cada sombra es la huella de lo que dejé atrás. Aprendí que el verdadero triunfo no es derribar al enemigo, sino levantarse una y otra vez hasta que la vida entera se rinda a tus pasos. Yo me levanté de la mentira, del engaño, del desprecio, y transformé cada golpe en un peldaño hacia la cima. El bufete ahora pertenece a una nueva generación, jóvenes que crecieron bajo mi mirada, que heredaron no solo contratos, sino una forma de entender la vida, con dignidad, con disciplina, con valentía. Trevor y Gloria ya son nombres que no importan. Desaparecieron como polvo en el viento, y nunca más volverán a ensuciar mi memoria, porque mi historia ya no gira en torno a ellos. Gira en torno a mí, a la mujer que decidió ser reina de su destino. Cuando me preguntan si volvería a vivir todo de nuevo, respondo que sí, porque sin cada lágrima, sin cada traición, sin cada noche de silencio, jamás habría descubierto la fuerza que siempre estuvo en mí, y ahora sé que mi relato no termina, porque mi voz seguirá sonando en cada pasillo del bufete, en cada ciudad donde se pronuncie mi nombre, y en cada mujer que se atreva a decir en voz alta:
Yo también merezco reinar. El tiempo ha convertido mi vida en un espejo para otras mujeres. Cuando me invitan a dar conferencias ya no me piden cifras ni estrategias. Me piden que cuente cómo transformé la traición en impulso, cómo cambié las lágrimas por acero, y cómo aprendí a no temer nunca más. Les digo que no fue fácil, que hubo noches en las que creí desmoronarme, mañanas en las que el silencio pesaba más que cualquier derrota, pero también les digo que cada paso hacia adelante me hizo más fuerte, y que cada golpe recibido se convirtió en la base de mi poder. El bufete hoy es un gigante que no depende de un solo nombre, pero todos saben que su esencia se forjó en mi lucha, en mi resistencia, en mi decisión de no dejarme doblegar. Y esa huella quedará mucho después de que yo me haya ido. Trevor terminó siendo un recuerdo borrado de la memoria colectiva, un ejemplo de lo que ocurre cuando la soberbia consume, y Gloria quedó hundida en el olvido. Su ambición sin raíces no dejó más que cenizas. Yo en cambio sigo aquí, de pie, con la frente en alto, con mi legado creciendo más allá de mis manos. Y cada noche, cuando miro las luces de la ciudad, recuerdo que esta historia nunca fue de derrota, sino de renacimiento. Y que mientras alguien pronuncie mi nombre como símbolo de fuerza, mi historia seguirá escribiéndose sin final. Los días se volvieron más tranquilos, pero no menos intensos. Ya no necesitaba demostrar mi fuerza en cada batalla, porque el mundo entero sabía que había vencido. Mi bufete se consolidó como un emblema internacional. Cada oficina en cada continente llevaba mi sello, y detrás de cada decisión estaba la marca de una mujer que aprendió a no caer jamás. En los pasillos los jóvenes me saludaban con respeto, y en sus ojos veía algo más que admiración. Veía confianza en que también ellos podían romper cadenas y conquistar sus propios destinos. A veces recibía invitaciones de gobiernos, de universidades, de foros mundiales, y en todos repetía la misma verdad, que el poder más grande de una mujer no está en el dinero ni en los títulos, sino en la capacidad de levantarse de las ruinas y caminar con la frente alta. Trevor quedó enterrado en el pasado, un nombre vacío que nadie recuerda. Gloria se perdió en la nada, como un eco sin fuerza, y yo me quedé con todo, con la dignidad, con el respeto, con el futuro. Al mirar las luces de Manhattan desde mi ventana, sé que no hay punto final para mi historia, porque cada contrato firmado, cada vida inspirada, cada mujer que se atreve a decir yo también puedo, es una nueva página escrita con mi nombre. Y así seguirá, porque mi victoria no es un capítulo, es un legado eterno. Hoy mis días comienzan con calma, ya no corro detrás de nada, porque todo lo que alguna vez soñé está bajo mis pies. El bufete funciona como una maquinaria perfecta, dirigido por nuevos líderes que crecieron bajo mi guía, y aunque ya no necesito estar en cada detalle, saben que mi mirada sigue presente en cada decisión. En las revistas me llaman pionera. En las universidades me presentan como ejemplo, y en la calle algunas mujeres me detienen solo para decirme, gracias por demostrar que se puede salir del dolor más hondo y volver a caminar erguida. Trevor es apenas un fantasma sin voz. Supe que envejeció solo y cansado. Y Gloria ya no es ni siquiera un recuerdo. Su nombre se borró como si nunca hubiera existido. Yo en cambio sigo firme. Más libre que nunca. Cada noche al mirar las luces de la ciudad siento una paz distinta. No la paz del silencio forzado, sino la paz de saber que cumplí mi destino. He aprendido que mi historia no termina en mí, porque mientras una sola mujer se inspire con mi camino, mientras alguien decida no rendirse después de una traición, mi voz seguirá viva. Mi legado seguirá creciendo. Y yo seguiré siendo lo que siempre fui en el fondo, una mujer que no aceptó ser sombra, y que convirtió sus ruinas en un trono. Con los años entendí que mi vida se había convertido en relato para otros. Al principio me sorprendía escuchar mi nombre en conferencias, en libros de liderazgo, en programas de televisión, pero después lo acepté como parte natural de lo que construí. No busqué la gloria, solo busqué justicia, y en ese camino encontré algo más grande que la venganza. Encontré mi voz. El bufete sigue siendo un gigante. Ya no necesita de mi presencia diaria, pero cada socio sabe que sus cimientos se alzaron sobre mi resistencia, y que cada decisión importante aún lleva mi huella invisible. A veces camino por los pasillos y veo en las paredes los retratos de los antiguos socios, rostros serios, hombres que dominaron su tiempo, pero debajo de todos ellos,
Ahora está el mío. Y esa es la prueba de que el mundo cambió. Trevor nunca volvió a levantar cabeza. Sus últimos años fueron una lenta caída. Nadie quiso recordarlo. Y Gloria se esfumó como polvo en el viento. Ni siquiera su ambición dejó huellas. Yo en cambio sigo viva en cada mujer que levanta la frente. En cada voz que se niega a callar. En cada generación que se atreve a decir, soy dueña de mi destino. Por eso sé que mi historia no necesita final. Porque mientras haya alguien que recuerde mi nombre con respeto, cada página seguirá escribiéndose. Y mi imperio seguirá brillando mucho después de mí. El paso del tiempo solo confirmó lo que ya sabía, que mi historia nunca tendría un punto final, porque no se trata de una venganza, sino de un legado que sigue creciendo. Hoy camino con la certeza de que cada huella mía abre un sendero nuevo, en cada bufete, en cada universidad, en cada mujer que escucha mi relato y se reconoce en él. El poder dejó de ser una meta. Ahora, es mi estado natural. Ya no necesito alzar la voz para que me escuchen. Mi sola presencia es suficiente para llenar una sala. Trevor es apenas una sombra gastada en un recuerdo lejano. Gloria un nombre borrado por la vida misma. Y yo soy la única que permanece, porque lo que construí no dependía de ellos, sino de mí, de mi decisión de no caer. Las luces de Nueva York siguen brillando bajo mi ventana cada noche, y en ellas veo el reflejo de todo lo que soy. Mujer, líder, reina de mi destino. Y mientras quede alguien dispuesto a escuchar, seguiré contando esta historia, no para revivir la herida, sino para recordar que de las cenizas puede nacer un imperio, y que ninguna traición es capaz de destruir a una mujer que decide levantarse. Las décadas fueron pasando y yo seguía en pie, con más calma en el corazón pero con la misma firmeza en la mirada. Ya no necesitaba demostrar nada a nadie, porque mi nombre se había convertido en sinónimo de victoria. El bufete era un coloso internacional, con oficinas en cada capital importante del mundo, y cada vez que un contrato llevaba mi firma, sabía que la historia se seguía escribiendo. Trevor quedó reducido a un rumor sin rostro, un hombre olvidado que nadie quiso recordar. Gloria fue borrada por completo del mapa, como si nunca hubiera existido. Y con el tiempo comprendí que esa era la justicia más grande, la de convertir sus nombres en silencio. Y el mío en un eco eterno. Hoy mis días son distintos. Ya no vivo entre batallas y estrategias. Ahora dedico mi tiempo a guiar a los que vienen detrás. A mostrarles que el poder no nace de la perfección, sino de la caída y de la valentía de levantarse. Cada joven que se acerca a mí y me dice gracias, me confirma que mi legado no está en los edificios ni en los millones, sino en la fuerza que despierto en otras mujeres. Por eso sé que mi historia no ha terminado. Porque mientras alguien se inspire en mí, mientras una sola mujer decida no rendirse, mi voz seguirá viva, y mi imperio seguirá creciendo más allá de mí. Ahora mis días comienzan más serenos. Camino despacio por los pasillos que alguna vez recorrí con prisa, y cada pared me devuelve el eco de mis propias batallas. Esas que gané con paciencia, con inteligencia, y con una calma que aprendí a pulir en el dolor. El bufete ya no es solo una empresa. Es un legado escrito en piedra. Los nuevos socios saben que cada contrato que firman, cada cliente que reciben, lleva aún mi huella invisible, como una marca que nunca se borrará. Trevor se convirtió en un recuerdo sin dueño. Nadie lo menciona, nadie lo extraña. Y su nombre se perdió en los archivos polvorientos de un tiempo que ya no existe. Gloria tampoco dejó huella. La vida la borró sin misericordia. Y al final fueron ellos quienes se condenaron a la nada. Yo en cambio sigo creciendo más allá de los límites de mi propia historia. Mi nombre está en las aulas, en los periódicos, en las voces de las jóvenes que se atreven a levantar la frente, y en los sueños de quienes ya no aceptan ser segundas. Cada noche desde mi ventana observo las luces infinitas de la ciudad, y sé que mi destino está cumplido, no como víctima, no como esposa engañada, sino como reina de mi propio imperio, y mientras quede alguien dispuesto a recordarlo, mi historia seguirá sin final, porque las reinas verdaderas nunca desaparecen, solo se transforman en eternidad. Los años avanzaron como un río lento pero constante, y con cada estación comprendí que mi vida ya no era solo mía, era un faro para quienes alguna vez dudaron de su fuerza. En el bufete mis retratos cuelgan en las salas de juntas, no como adorno, sino como recordatorio de lo que significa resistir.
Cada socio nuevo aprende mi historia. Y en su mirada veo respeto y también un reto. El de estar a la altura del camino que abrí. Trevor se extinguió sin ruido. Nadie escribió una línea sobre él en los periódicos cuando partió. Ni una sola columna lo recordó. Y esa fue su derrota final. Ser olvidado. Gloria también se desvaneció. Como polvo barrido por el tiempo. Sus ambiciones terminaron en silencio. Yo en cambio sigo en la memoria de quienes aún no han nacido. Porque mis decisiones siguen marcando contratos. Mis frases se citan en conferencias. Y mis pasos son estudiados como estrategia en las universidades. Algunas noches cierro los ojos y me escucho a mí misma susurrar. Lo lograste. Te levantaste cuando todo quería hundirte. Y ahora tu nombre no es solo un nombre, es un legado. Por eso sé que mi historia no concluye. Porque mientras alguien repita mis palabras, mientras otra mujer decida no rendirse, seguiré viva en cada una de ellas. Y mi imperio seguirá brillando más allá del tiempo. El tiempo me enseñó que los finales no existen. Solo nuevas etapas que se abren cuando creemos haber llegado al límite. Mi historia nunca tuvo un punto final. Porque cada logro trajo consigo otro desafío. Y cada caída se transformó en escalón. El bufete ahora es un imperio sólido. Dirigido por generaciones que crecieron bajo mi sombra. Y aún así cada vez que se pronuncia mi apellido, los salones se llenan de respeto. Como si mi presencia siguiera viva en cada rincón. Trevor terminó siendo un suspiro apagado en la memoria de unos pocos. Su arrogancia lo llevó a la nada. Y la nada lo tragó sin dejar huella. Gloria corrió la misma suerte. Su ambición sin raíces se disolvió en el viento. Y nadie volvió a recordarla. Yo en cambio sigo estando. No en los periódicos ni en las portadas. Sino en la fuerza de las mujeres que se levantan cada día. En la seguridad de las que deciden no callar. En la mirada firme de aquellas que ya no aceptan ser sombra. Cuando contemplo las luces de la ciudad desde mi ventana. Siento que ya no camino sola. Camino con todas ellas. Con cada una de las que tomaron mi ejemplo como impulso. Y así comprendo al fin que mi historia no termina conmigo. Mi historia se multiplica. Y seguirá escribiéndose en cada mujer que decida convertir su dolor en poder. Y sus ruinas en un trono eterno.